Vamos a revisar un ejemplo muy sencillo de equilibrio general, viendo únicamente la parte de intercambio puro, es decir, no vamos a incorporar producción. Entonces va a ser un modelo sencillo de dos consumidores que tienen una serie de dotaciones iniciales, cuya dotación inicial no es de equilibrio, es decir, no es eficiente en el sentido de Pareto, y por lo tanto tendrá que haber intercambio. Entonces, esa economía extremadamente sencilla, que se va a componer de dos consumidores, va a tener las siguientes características. El primer consumidor va a tener una función de utilidad escrita de la siguiente manera. Va a ser, lo vamos a llamar el consumidor A. Su función de utilidad va a ser igual a 2 veces el bien 1 del consumidor A, evidentemente, multiplicado por x2 también del consumidor A. Mientras que para el segundo consumidor será la siguiente. Entonces el consumidor B será esta. Entonces, como podemos ver, ambos consumidores tienen funciones de estilo Cobb-Douglas, ¿no? Eso nos será de utilidad más adelante cuando tengamos que estimar algunas otras cosas. Por otro lado, las dotaciones iniciales de estos dos consumidores será que el consumidor A posee 10 unidades de la mercancía 1 o del producto del bien 1 y 10 mercancías del segundo bien, mientras que la dotación inicial del consumidor B será también en proporciones iguales, pero con 20. Entonces, obviamente, estas dotaciones iniciales representan la dotación inicial de A, del bien X1, y la dotación inicial respecto al bien 2 que tiene el consumidor A. Y de la misma manera, este será la dotación inicial del bien 1 que tiene el consumidor B y del bien 2 que tiene el consumidor B. Esto solo para hacer la anotación que nos será útil más adelante. Entonces, evidentemente, este planteamiento de equilibrio general se representa generalmente a través de la caja de Edgeworth, que voy a ponerla aquí. Entonces la voy a mover acá, solo para recordar un par de cosas. Entonces aquí vamos a tener esta caja de Edgeworth que va a representar el intercambio de los dos consumidores, ¿no? Un poco por eso es que lo hacemos primero con dos consumidores y dos bienes, ¿no? Evidentemente se puede generalizar, pero esto nos permite cierta didáctica y representar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí va a estar el origen del consumidor A y de este otro lado va a estar el origen del consumidor B, ¿no? Entonces, aquí en esta línea horizontal, de este lado y de este lado, se va a representar el bien X1 y en el eje vertical, ¿no?, del consumidor B y del consumidor A, vamos a tener el bien X2. Y digamos que todo el área va a representar la dotación inicial de ambos consumidores, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, la existencia global del bien X1 pues va a ser la dotación inicial del consumidor A más la dotación inicial del consumidor B, y de manera análoga con el segundo bien vamos a tener una suma sencilla o simple de dotaciones iniciales, ¿sí? Entonces, así lo vamos a anotar. Entonces sabemos que nuestro ejemplo, bueno, este es 30 y esta también es 30. Entonces digamos que aquí terminaría en 30 y aquí también, esta es la parte horizontal y esta sería la parte vertical, terminaría en 30. Entonces si yo grafico rápidamente la dotación inicial, por ejemplo, del consumidor A, que representaré con un punto rojo, sería, por ejemplo, 10, sería porque tiene 10 y 10, ¿no? Que sería, bueno, si pongo aquí, por ejemplo, 10, bueno, tratar de hacerlo un poco más a escala, sería 10, 20 y 30, ¿no? Entonces, aquí también tendríamos 10 y 20 y 30. Entonces, la dotación inicial del primer consumidor estaría más o menos aquí. Y si con un punto,
Bueno, y este mismo punto rojo representa también de manera análoga desde el punto de vista del consumidor B su dotación, ¿sí? Porque, bueno, si yo lo pongo aquí con azul, bueno, aquí tendría, por ejemplo, que parte del 0, pero aquí en este donde es 20, evidentemente aquí sería 10 y aquí sería 20. Por lo tanto, la dotación inicial del consumidor B, que es 20,20, estaría aquí en este otro punto, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, lo voy a poner sobrepuesto un poco para que no se pierda la idea. Entonces, esa es la dotación inicial. Ahora, la pregunta es si esta dotación inicial es eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Recordar que cuando tenemos una asignación eficiente en el sentido de Pareto, quiere decir que ya no podríamos mejorar más, sino perjudicando al otro. Es decir, eh, desde el punto de vista, por ejemplo, de A, no podría mejorar su consumo, es decir, no podría consumir más de cualquiera de los dos bienes sin perjudicar al consumidor B, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos que podemos tener esa idea de la eficiencia en el sentido de Pareto? Bueno, pues tenemos que traer a colación lo que ya sabemos de las curvas de indiferencia y de la maximización del consumidor, ¿no? Entonces, sabemos que existe un mapa de curvas de indiferencia desde el punto de vista de A. Por ejemplo, podemos decir que aquí podría haber, por ejemplo, una curva de indiferencia, aquí habría otra curva de indiferencia y aquí habría otra, por ejemplo, ¿no? Solo para poner tres. Y en los mismos sentidos, el consumidor B, ¿no? Tendría curvas de indiferencia que si cumplen con todos los axiomas, bueno, tendría una forma parecida y podría estar, por ejemplo, en este sentido más o menos, ¿no? Y entonces aquí habría, por ejemplo, un punto de tangencia, aquí habría otro punto de tangencia, por ejemplo, y aquí podría haber un tercer punto de tangencia. Entonces, si yo uno de esos puntos, que en realidad son puntos infinitos, porque, por ejemplo, en este caso, que son una función de tipo Cobb-Douglas, en realidad son funciones continuas, entonces aquí había un mapa de curvas de indiferencia donde no hay, en cada espacio puedo representar una curva de indiferencia subsecuente. Entonces, yo podría unir esos puntos que me representarían una línea también continua, por ejemplo, partiendo el origen y que conectara con cada uno de esos puntos, ¿no? Aproximadamente ahí, y que terminara en el origen, ¿no? Entonces, esta línea verde, aunque bueno, ahí no quedó tan bien hecha, pero bueno, representa la idea, es la llamada curva de contrato. Esa curva de contrato, si nosotros nos fijamos rápidamente, va a tener la característica de que une o iguala todos los puntos en los cuales la relación marginal de sustitución del consumidor A tanto igual a la relación marginal de sustitución del consumidor B. Entonces, esa curva de contrato presupone que la relación marginal de sustitución, ¿sí?, del consumidor A debe ser igual a la relación marginal de sustitución del consumidor B. Entonces, si nosotros encontramos esa relación, encontraremos todos los puntos en los cuales habrá asignaciones en el sentido de Pareto. Entonces, en ese sentido, gráficamente, si este fuera el caso de este ejemplo, digamos, no lo podemos saber con seguridad porque aún no hemos estimado la curva de contrato. En este ejemplo sí se cumple que esta dotación primera no es eficiente en el sentido de Pareto, pero bueno, habría que mostrarlo. Entonces, como este punto de la dotación inicial, ¿sí?, este punto de aquí, este punto no está sobre la curva de contrato, está alejado, no es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Por lo tanto, tendríamos que buscar una forma, digamos, de llegar hacia una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Y eso será a través de la conformación de los precios relativos, que será la segunda parte de nuestro ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer o qué es lo que vamos a buscar con este ejemplo? Bueno, vamos a buscar estimar básicamente tres cosas. Por un lado, vamos a estimar la curva de contrato y con eso podremos ver si esta asignación es eficiente en el sentido de Pareto o no. Por otro lado, estimar los precios de equilibrio. Y como un tercer punto, veremos si las asignaciones que resultan de esos precios de equilibrio son asignaciones eficientes en el sentido de Pareto y con eso concluiremos nuestro ejemplo. Entonces, bueno, vamos a continuar.
Entonces voy a poner otra lámina. Vamos a retomar este escrito por si necesitamos regresar a la caja de HWord más adelante. Entonces lo primero que vamos a hacer será como primer inciso, digamos, como si fuera un ejercicio en el cual nos plantea varios incisos, será obtener nuestra curva de contrato. ¿Sí? Entonces esa curva de contrato la vamos a obtener a través de estimar la relación marginal de sustitución del consumidor A y la relación marginal de sustitución del consumidor B e igualarlas. Es decir, obtener la relación marginal de sustitución de A del consumidor A e igualarla a la relación marginal de sustitución del consumidor B. Entonces vamos a hacerlo directamente para ahorrar un poco de espacio. Entonces, bueno, solo para tenerlo claro, pues vamos a obtener la utilidad marginal de X1 del consumidor A respecto a la utilidad marginal del bien 2 del consumidor A y igualarlo a ese mismo cociente para el consumidor B, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces aquí sería respecto a la utilidad marginal de B del bien 2. Entonces eso vamos a hacerlo. Entonces si lo hacemos aquí, tendríamos que la derivada parcial de esta respecto a x1 pues será nada más que 2x2 y aquí abajo tendríamos de manera análoga 2x1, ¿no? Esta misma, pero ahora respecto a x2. Y eso lo igualamos a la utilidad marginal de x1, pero ahora respecto al segundo consumidor, el consumidor B. Entonces tendríamos que sería 8 x1, ¿sí? B por x2 B, de B, ¿no? Y aquí abajo, bueno, pues sería 4x1 al cuadrado y nada más. Entonces, si seguimos desarrollando o simplificando, mejor dicho, tendríamos que x2 sobre x1 es igual a 2, ¿sí? x2 entre x1. Bueno, ahí me faltaron, muy importante, seguir señalando los subíndices de, por ejemplo, este es del consumidor B, este es del consumidor A y este es del consumidor A, ¿no? Entonces es importante que recalquemos esos superíndices porque, bueno, a la hora de sustituir podemos tener ahí algunos errores si no tenemos claro de qué consumidor es cada una de las anotaciones. Entonces, digamos que ya tenemos esta igualdad. Ahora, si regresamos a la gráfica, para tener esta curva de contrato, bueno, yo la puedo expresar desde el punto de vista del consumidor A o desde el punto de vista del consumidor B, ¿no? Es decir, son iguales, pero no puedo tenerla en términos del consumidor A y del consumidor B. Tengo que ponerla solo en términos de uno para poder expresar esta línea. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, aquí tendría en realidad cuatro variables, ¿no? Entonces necesito poder reducirla a dos variables. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si recordamos la idea de las dotaciones iniciales, pues yo sé, por ejemplo, que la suma de la dotación inicial del consumidor A respecto a de X1 más la dotación inicial del bien X1 del consumidor B, pues debe ser igual a 30, ¿sí? Y que lo mismo pasa en el caso del bien 2, ¿no? Que tiene que ser igual a 30. Entonces, por lo tanto, digamos de aquí, simple y sencillamente puedo pues despejar, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, que X1A, ¿sí? De aquí va a ser igual a 30 menos X1 de B. Y aquí voy a tener que X2 de A va a ser igual a 30 menos X2 de B, ¿no? La dotación inicial. Entonces, digamos aquí es claro que si yo sustituyo estas dos dotaciones iniciales, X1 de X2 de A y de B, perdón, de X1 de A y X2 de A también, voy a poder tener todo en términos de B y con eso puedo obtener fácilmente la curva de contrato, ¿no? Ahora, el hecho, solo para
anotarlo, el hecho de que aquí tenga 30 en ambos casos de la dotación inicial es parte del ejemplo y no necesariamente tiene que ser así siempre. Entonces, para obtener ya la curva de contrato, pues solamente tengo que sustituir estas dos expresiones o dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si lo pongo acá, voy a tener entonces que 30, ¿sí? Aquí tengo x2a, pues voy a poner esta expresión. 30 menos x2b dado sobre esta de acá, que es x1a, que es esta x1a de acá. Entonces tendría 30 menos x1 de b, ¿sí? No voy a poner ya el dado, bueno, la raya la voy a borrar para que sea claro. Así mejor. Voy a regresar x2b sobre 30 menos x1a, ¿sí? Perdón, b. Y eso va a ser igual a 2 veces x2b entre x1b, ¿sí? Y bueno, ya de aquí lo único que tenemos que hacer es simplificar, ¿sí? Simplificar esta expresión. Entonces, bueno, voy a pasar este término acá y todo este otro término acá para hacerlo. Entonces voy a tener que es 30x1b, ¿sí? Menos x1b por x2b, ¿sí? Es decir, este multiplicando acá y este acá. Entonces eso va a ser igual a, por ejemplo, a 60, ¿sí? Lo voy a hacer directo, 60x2b, ¿sí? Menos 2 veces x1b por x2b, ¿sí? Entonces esta es nuestra expresión. Entonces, digamos, yo elimino este con este 2, ¿no? Entonces nos va a quedar simple y sencillamente que 30x1b es igual a 60 menos 60, perdón, x2b menos x1b por x2b, ¿sí? Ahora, como generalmente asumimos que x2 está en el eje vertical, entonces vamos a despejar para x2. Entonces voy a tener aquí que x2 va a ser, bueno, lo voy a factorizar, 60 menos x1b. Y esto obviamente es igual a 30x1b. Y por lo tanto, ya el despeje, x2 va a ser igual a 30x1b, ¿sí? Sobre 60 menos x1b, ¿sí? Ahí podría simplificarlo, ¿no? Si divido arriba y abajo por 30, bueno, podría simplificarlo, pero lo voy a dejar así. Y lo importante es que esta ya es la curva de contrato de nuestro ejemplo, ¿sí? Es decir, que si nuevamente regreso acá, bueno, y graficamos a mano alzada una curva, aunque sabemos que en realidad, según esta, es una, la pendiente es constante, ¿no? Entonces, esta curva de contrato, nuestra curva de contrato, va a ser igual, o bueno, esa línea, mejor ponerlo todo en términos de x2, va a ser igual a 30x1, ¿sí? Bueno, aquí recuerda que es del consumidor B, que no se nos olvide esa parte, 360 menos x1 del consumidor B, ¿no? Y estamos, bueno, estamos en realidad partiendo de acá, ¿no? Si hubiéramos querido hacerlo partiendo desde acá, bueno, lo habríamos hecho para el consumidor B, es decir, cuando hiciéramos el despeje, habríamos despejado para x1 B, ¿no? Y lo habíamos hecho lo inverso, ¿sí? Bueno, aquí nos faltó el B. Entonces, esta es la curva de contrato. Entonces, lo que nos falta estimar es si las dotaciones iniciales son eficientes en el sentido de Pareto. Y habría dos formas de hacerlo. Uno, ver si están sobre esta relación igualdad de relaciones marginales de sustitución. Otra es simple y sencillamente estimar
si la dotación inicial de B está sobre la curva de contrato. Y bueno, como es una suma la dotación global, entonces, bueno, se comprobaría lo contrario, ¿no? Es decir, que tampoco sería eficiente o que sería eficiente para el consumidor B. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, esto nos dice que la dotación inicial, por ejemplo, de X2, ¿sí? Sería, por ejemplo, 20. Y eso, si fuera o estuviera sobre la curva de contrato, pues nos diría que sería igual a 30 por 20, que es la dotación inicial del bien 1, ¿sí? Y sería 60 menos 20, ¿no? Entonces tendremos que esto es igual a 20. Aquí tenemos que es 60 entre 40, ¿sí? Y evidentemente esto no es igual, ¿no? Es decir, si yo sigo simplificando, bueno, sería igual a, en realidad, 1.5, ¿no? Entonces, bueno, es distinto. Entonces, al ser distinto, la dotación inicial no es eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Entonces, la dotación inicial, ¿sí? Aquello con lo que llegaron los consumidores al mercado, no es eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, tendríamos que buscar alguna otra dotación que sí lo fuera, ¿sí? Y para hacerlo, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los precios de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo encontramos esos precios de equilibrio, ¿sí? Voy a otra vez poner esto aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer en realidad es recordar el ejercicio de la maximización de la utilidad, es decir, tendremos que maximizar simultáneamente la utilidad del consumidor A, la función de utilidad del consumidor A, por ejemplo, que depende obviamente del consumo de X1 y de X2, ¿sí? Y también la utilidad del consumidor B, ¿sí? Que está puesta por esta función de utilidad. Bueno, podría ser cualquier otra. Y obviamente esto está sujeta a, bueno, cada una, voy a poner cada una con su restricción, ¿sí? Que es que habrá un precio por X1 de A, por la demanda de A, más precio del bien 2 por la demanda del bien del consumidor, perdón, bien 2 del consumidor A, y eso debe ser igual al ingreso que obtiene o que tiene el consumidor A. Y de manera análoga, para el caso del consumidor B, tendríamos que, o esta sería nuestra restricción, ¿sí? Ahora, estas demandas, estas no son dotaciones iniciales, ¿sí? Estas de aquí no son dotaciones iniciales, sino son en realidad la demanda del consumidor la demanda final que va a llevar a cabo el consumidor, ¿sí? Y esta otra parte de acá, es el ingreso que obtiene el consumidor. Por lo tanto, si viéramos el ejercicio para poder resolverlo, tenemos que poder ser capaces de estimar dos cosas. Por un lado, las demandas, estas demandas que he puesto en verde, y el ingreso del consumidor. Primero, ¿cómo obtenemos estas demandas? Bueno, estas demandas son las demandas marshallianas que se obtienen en el proceso de maximización de la utilidad, que ya sabemos cómo obtenerlas. Entonces, digamos que en términos prácticos de resolver un ejercicio de este estilo, si ya sabemos, por ejemplo, conocemos la solución general de una función Cobb-Douglas, pues solo basta escribir esas soluciones generales y sabríamos. Si nos enfrentáramos a una función distinta, a una función que no conociéramos cuál es su solución general, pues tendríamos que resolver las demandas marshallianas, ¿no? Y haciendo la igualdad de relación marginal de sustitución con los niveles de precio, etcétera, ¿sí? Y así podríamos después resolver el ejercicio. Entonces, digamos que necesitamos las demandas marshallianas para poder resolver el ejercicio, y de ahí un poco la necesidad de recordar lo que ya hicimos o lo que se ha hecho anteriormente. Y ahora, ¿cómo se obtienen estos ingresos o estos ingresos que están puestos en rojo? Bueno, como dijimos, cada uno de estos consumidores va al mercado por distintas razones con estas dotaciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, su ingreso
el ingreso que tiene para poder consumir lo que maximiza su utilidad o la combinación que maximiza su utilidad. Ya vimos que estas dotaciones iniciales en realidad no maximizan la utilidad de los consumidores. Entonces, las dotaciones para encontrar una dotación, perdón, un nivel de consumo que sí satisfaga o que sí maximice utilidad, bueno, puede vender ambos bienes y luego volver a consumir. Entonces, digamos que el ingreso de cada uno de estos consumidores, ¿sí? Va a estar dado por los precios y sus dotaciones iniciales. Es decir, que el ingreso del consumidor A va a ser igual al precio del bien 1, que es la variable que queremos estimar, por la dotación inicial del bien 1 que tiene el consumidor A, más el precio 2, que es nuestra incógnita, por la dotación inicial que tiene el consumidor A del segundo bien, y eso va a ser nuestro ingreso para el consumidor A. Y lo mismo para el caso del consumidor B, es decir, el ingreso entonces va a estar determinado por las dotaciones iniciales que tengan cada uno de los consumidores, ¿sí? Entonces, de tal manera que si alguno de estos dos consumidores, podría ser el caso, no tuviera dotación inicial de alguno de los dos bienes, bueno, aquí esto sería 0 y viceversa, ¿no? Entonces, esto podría hacerlo un poco más sencillo. Entonces, bueno, pareciera que es mucha información, pero en realidad veremos que si conocemos la solución de la demanda marshalliana, en realidad se simplifica bastante el ejercicio. Entonces, como es una función Cobb-Douglas, nosotros sabemos que la solución general de una función, ¿sí?, de este estilo va a ser igual, aquí como son solo dos bienes los que se están consumiendo, pues sería, por ejemplo, como siempre se pone alfa más beta, ¿sí? Eso sería el coeficiente, ¿sí?, que multiplica a m entre precio del bien I. Entonces, esta es la demanda marshalliana. Entonces, ya tenemos todo para poder obtener las distintas demandas marshallianas, ¿sí? Voy a escribir las 4 solo por términos, por cuestiones prácticas, aunque en rigor veremos que solamente necesitamos 2 para poder resolver el ejercicio y que lo demás lo podemos sacar por los demás datos que ya conocemos, ¿no? Voy a reescribir de todas maneras las 4 demandas marshallianas, las voy a poner aquí. Entonces, la demanda marshalliana del bien 1, bueno, voy a poner primero la demanda marshalliana del consumidor A, ¿sí?, del bien 1 y del bien 2, ¿no? Entonces aquí sabemos que es 1, ¿sí?, porque es el exponente que acompaña a 1 sobre 1 más 2, que sería pues un medio, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que va a ser un medio por, ¿sí?, M, el ingreso del consumidor A sobre el precio 1, ¿sí? Y aquí vamos a tener un medio por el ingreso de A sobre el precio 2. Y ahora, ¿cuáles van a ser las demandas marshallianas del consumidor B? Entonces, va a ser muy parecido, solo va a cambiar esta parte, ¿no? Y bueno, los superíndices a los cuales nos estaremos refiriendo. Entonces va a ser, en este caso, 2, ¿no? Para el caso del bien 1, ¿sí? Sería 2 más la suma de los exponentes alfa más beta, que es 2 tercios, ¿sí? 2 tercios del ingreso del consumidor B respecto al precio del bien 1. Y aquí, bueno, vamos a tener, en vez de 2, 1, que es el exponente que acompaña al bien 2, para el caso del consumidor B, un medio de MB sobre precio 2, ¿sí? Entonces, esas son las 4 demandas marshallianas y nosotros podemos utilizar para poder resolverlas cualquiera de los siguientes pares. Es decir, podemos utilizar este par o este par. ¿A razón de qué? Bueno, a razón de que no importa cuáles sean las demandas, es decir, del bien 1, del bien 2, es decir, no importa si al final en vez de 10 este primer consumidor termina consumiendo 0 o el segundo consumidor en vez de consumir 20 termina consumiendo 0, la suma tiene que ser 30. Es decir, para que haya equilibrio tiene que vaciarse el mercado y para que se vacíe el mercado pues tiene que la suma de las demandas tiene que ser igual a 30. Entonces yo sé que la demanda marshalliana del bien A, perdón, del bien 1 para el consumidor A más la demanda marshalliana, que es ya la demanda final del bien 1 del consumidor B, tiene que sumar 30 en este caso, ¿sí? O debe ser igual
a 30, que es igual a la dotación global que hay del bien 1, ¿sí? Entonces, con eso podemos estimar los precios de equilibrio. Entonces, solamente necesitamos este par o este par para poder estimar los precios de equilibrio y ya al final veremos las dotaciones iniciales. Y si finalmente podemos confirmar que las demandas finales son eficientes en el sentido de Pareto, bueno, entonces habremos comprobado que los precios relativos que obtuvimos o el vector de precios que obtuvimos es el de equilibrio, ¿sí? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar esta otra parte. Entonces aquí ya sabemos que este MA y este MB pues es igual a esto y esto respectivamente. Entonces lo único que necesitamos es pues desglosarlo según esta expresión. Entonces vamos a, o sabemos que un medio que va a multiplicar a MA, perdón, sobre precio 1, vamos a hacerlo respecto al bien 1, es igual a esto, ¿no? Es decir, es igual a precio 1 por X1 A de la dotación inicial más precio 2 de la dotación inicial de A del segundo bien, ¿sí? Todo sobre precio 1 más 2 tercios de precio 1 X1B más precio 2 X2B, ¿sí? Sobre precio 1 también, ¿no? Acá. Y esto obviamente debe ser igual a 30. Entonces, pero yo en realidad ya conozco las dotaciones iniciales, entonces puedo reescribir todo esto de manera mucho más simplificada, ¿no? Entonces, puedo poner aquí que esto en realidad es igual a 2 precio 1, ¿no? En el denominador, y que voy a tener P1 que multiplica a 10, que es la dotación inicial del consumidor 1, perdón, del consumidor A del bien 1, y luego aquí el precio 2 por la dotación inicial del consumidor A respecto al bien 2, más, bueno, ahí lo pongo directamente, voy a poner el 2, precio 1 por 20, más 2, precio 2, por, bueno, 2, precio 2 por 20, entre 3 veces el precio de 1, y eso debe ser igual a 30. Pues como podemos ver, lo único que resta pues es simplificar y tendríamos un vector de precios o precios relativos y que serían los precios de equilibrio. Entonces, digamos que de aquí en adelante solo es simplificar, pero en cierto sentido ya está aquí la respuesta, ¿no? Solo falta simplificarlo. Pues bueno, si yo voy separando, bueno, aquí tengo como este denominador, puedo ponerlo acá y acá, igualmente este acá y acá. Bueno, entonces lo voy a poner aquí abajo, entonces tendría que eso es igual a 5, ¿sí? 5 nada más, ¿sí? Porque el precio 1 se cancela, más 5 veces precio 2 entre precio 1, que es la solución que estamos buscando, más 40 tercios, 40 tercios, ¿no? De esta parte se elimina, digamos, el precio 1 se vuelve la unidad, más, aquí vamos a tener 40 tercios también, pero respecto o multiplicado, perdón, por los precios relativos. Y eso es igual a 30. De tal manera que si yo hago las sumas, ¿no? Digamos, y las sumas y las restas correspondientes, pues voy a tener que, bueno, voy a reescribirlo para que no haya confusión. Va a ser 5 precio 2 entre precio 1 más 40 tercios entre precio 2 sobre precio de 1, y eso va a ser igual a 30 menos 5 menos 40 tercios, ¿sí? Bueno, si ahí hacemos las cuentas y las simplificaciones correspondientes, lo que tenemos en nosotros es que esto es igual a 35, no, perdón, no 35, sino 55.
Entonces, digamos, la suma de esto es 55 tercios de precio 2 entre precio 1, ¿sí? Es decir, 40 tercios más 15 tercios, pues de 55 tercios. Y bueno, la resta de este lado nos da que esto es igual a 35 tercios. De tal manera que los precios relativos de equilibrio, pues es precio 2 entre precio 1, y esto es igual a 35 entre 55, ¿sí? Ahora, hemos dicho que son los precios relativos, que finalmente es lo que le interesa a esta parte de la teoría y no tanto los precios absolutos, porque hay una infinidad, digamos, de precios absolutos que pueden dar nuevamente esta misma relación de precios, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que los precios relativos fueran, por ejemplo, 70 entre 110 y esta misma relación de precios nos daría el mismo equilibrio, ¿sí? Es decir, cualquier precio relativo que pueda simplificarse de esta manera será un precio de equilibrio. O también, si yo puedo representar, por ejemplo, decir que los precios de equilibrio, ¿sí? Es decir, aquí los multipliqué por 2, aquí los simplifico poniendo precio 2 entre precio 1 dividido todo entre 5. Aquí voy a tener 7 entre 11, ¿no? Que sería la mínima expresión. Cualquiera de estos, eh, digamos, pares de precios absolutos, es decir, precio 2 igual a 7, precio 1 igual a 11, o 35, 55, 70, 110, me da el mismo nivel de precios relativos y por lo tanto el nivel de equilibrio que estoy buscando. Por lo tanto, lo que se hace muchas veces, y podríamos haberlo supuesto desde el principio, pero era importante al menos verlo, es decir, si por ejemplo, si el precio de 1 yo hubiera supuesto que fuera el precio 1, es decir, para hacer un proceso de normalización de los precios, o tomarlo como el numerario, el precio 2 entonces tendría que ser necesariamente 7 onceavos, ¿no? Entonces digamos que aquí, por ejemplo, podría haber supuesto que el precio 1 era igual a 1 y hubiera llegado a este mismo resultado, pero solo para el precio 2. Aquí lo pusimos en términos de los precios relativos para hacer el ejercicio completo. Entonces, bueno, lo que ahora tendríamos que hacer es, con ese par de precios, bueno, vamos a utilizar, para hacerlo un poco más sencillo, que el precio 1 va a ser 7 y el precio 2 va a ser 11, ¿no? Porque esos precios nos mantienen la relación de precios de equilibrio, precios relativos de equilibrio. Y con eso vamos a obtener las demandas marshallianas de cada uno de los bienes y vamos a ver si son eficientes en el sentido de Pareto o no, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo solo para el bien X, para el bien 1, ¿sí? Del, cada uno de los... Bueno, necesitamos también nosotros. Entonces también voy a ponerlos. Entonces aquí están. Entonces el ingreso, por ejemplo, del consumidor A, ¿sí? Va a ser igual a el precio 1, que era igual a 7, ¿sí? Por su dotación inicial, que era 10, más 11, que es el precio del bien 2 por su dotación inicial, y de la misma manera el ingreso del consumidor B va a ser igual a 7 por su dotación inicial más 11 por su dotación inicial. De tal manera que el ingreso va a ser 180 y aquí 360. Y con eso, bueno, solamente haría falta hacer las sustituciones correspondientes. Lo voy a poner aquí directamente, digamos, creo que no es un problema que hagan, al hacer el video hagan la comprobación de que son correctas las cantidades que voy a poner acá. Entonces, la demanda de equilibrio o la demanda marshalliana que vacía el mercado del bien 1 es igual a 8.18, ¿sí? Mientras que la del consumidor 2, ¿sí? Es igual a
Bueno, voy a ponerlo un poco más ordenado. Poner aquí que es el... No, sí lo voy a poner aquí abajo, que la dotación inicial, bueno, perdón, el consumo final del consumidor B, sí lo voy a poner así mejor, es igual a 21.82. Y ahora pongo aquí en vertical el bien 2 de A y B, y es en este caso 12.86 y en este otro 17.14. ¿Sí? Bueno, puedo ver más o menos fácilmente que aproximadamente por algunas diferenciales de los decimales, bueno, aquí la suma es 30 y aquí también es 30, por lo tanto estamos dentro de, es decir, estamos comprobando que se está consumiendo todo lo que está en el mercado. Ahora, para ver si estas cuatro dotaciones son eficientes en el sentido de Pareto, vamos a utilizar la curva de contrato que habíamos puesto aquí, ¿sí? Esta curva de contrato va a ser la que vamos a usar. Entonces, bueno, la voy a llevar para allá. Vamos a ponerla acá. Entonces, bueno, esta es la que vamos a retomar, ¿no? Entonces, digamos, vamos a utilizar esta de aquí y esta de acá, ¿no? Esta. Es decir, que tenemos que encontrar o verificar que 17.14, ¿sí?, sea igual a el cociente de 30 veces 21.82 entre 60 menos 21.82, ¿no? Y entonces nos da que sí, ¿no? Digamos, si lo verificamos, o bueno, si lo vamos poniendo completo, entonces diríamos que 17, perdón, punto 14 es igual a 654.6, que es este producto, entre 60 menos 21.82, que es 38.18, ¿no? Y si lo dividimos, bueno, hacemos el cociente, tenemos que, bueno, si lo hacemos con calculadora, va a quedar que 17.14 es aproximadamente, bueno, ahí porque no pusimos los decimales completos, pero nos da 17.145, ¿no? Bueno, ahí en la comprobación es lo que sale en la calculadora, pero bueno, vemos que es aproximadamente lo mismo. Si hubiéramos puesto fracciones en vez de los decimales, para no ahorrar espacio y tiempo, nos daría lo mismo. Entonces, con esto comprobamos que los precios nos llevan a una nueva o un consumo final que es eficiente en el sentido de Pareto. Bueno, con eso terminamos este muy sencillo ejemplo.